y al final había que tenerle miedo a Uruguay. Uruguay empató 1-1 contra Arabia Saudita en su debut y nos dejó un par de conclusiones. La primera es que el debut sigue costando, en los mundiales sigue costando muchísimo. La segunda es el primer tiempo de Uruguay, una selección sin identidad, sin sistema, perdida dentro de la cancha, en la que el primer responsable es Bielsa. Porque bueno, esto ya se habló muchísimo, pero él creía y siempre sintió que el doble 9 no le funcionaba. Entonces, ¿por qué pones doble 9? Esa es la duda, ¿no? Está bien, a ver, se le hizo caso a la gente quería el doble 9 y bueno, pero en el fútbol de hoy el doble 9 ya no existe. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Podés jugar con dos delanteros? Obviamente. Lo vimos en el último video, en cuál podría haber sido la clave, con Viñas y Darwin fijando a los centrales y a un Valverde mucho más protagonista. Valverde estuvo desaparecido 45 minutos. Creo que si nos fijamos en la tribuna ahí del Miami Stadium, ya en el entretiempo me parece que ya había panfletos preguntando por Valverde. Estuvo desaparecido, no lo encontraban, no se encontró nunca. La posición de Viñas no la entendió nadie. Ni el propio Viñas. Quizás por eso tampoco lo entendimos nosotros. Y del partidito de Viñas, lejos del nivel que se tiene que tener para jugar un mundial. Esperemos que se recupere, obviamente, para el bien de la selección, ¿no? Pero alejándonos de lo negativo, en el análisis también tiene que aparecer el segundo tiempo. Un Uruguay que es el Uruguay que queremos que juegue este mundial. Es el Uruguay dominante. Es el Uruguay que hizo recordar al de el inicio de las eliminatorias. Atacando, llegando, con garra, con principalmente dominio. Lo sometió a Arabia Saudita. Sí, obviamente, con el contexto de tener que ir a buscar un resultado, con un gol de Arabia Saudita que terminó siendo beneficioso para Uruguay porque si no, probablemente el partido iba a seguir igual. Pero en el entretiempo, esto que también se lo criticó mucho a Bielsa, de no hacer cambio o hacer los cambios muy tarde, 2 cambios en el entretiempo que le dieron aire, y no solo que le dieron aire al equipo, sino que lo volvieron muchísimo más ofensivo. Y me vas a decir, y lo hablamos en el video anterior, de cuál era el plan B de Bielsa, si había que poner otro delantero, si había que ir a buscar el resultado. Y bueno, la solución fue sacar uno de los delanteros, ponerlo a Valverde adentro, que es su posición natural, basta de Valverde por afuera. Esto no es el Real Madrid, es la selección de Uruguay. Valverde tiene que ir por dentro, pero por característica, porque no hay otro Valverde en el equipo. En cambio, por afuera sí hay jugadores. Puede jugar Pelistri, puede jugar Canovio, que ayer lo hizo muy bien. Y al mejor jugador que tenés en la cancha no podés ponerlo en un lugar donde ya hay jugadores que pueden cumplir esa función. Entonces Valverde vaya por adentro, que es su posición. Y además de eso, hay que agregar la actuación de Sanabria, que fue el jugador de los claves que cambiaron el partido, porque le dio profundidad por izquierda al equipo, el gol termina viniendo por ahí, después una jugada clarísima. Y para cerrar con esto y vamos al análisis, Uruguay en el primer tiempo merecía perder el partido, porque no sabe marcar pelotas paradas, porque jugó con miedo, capaz ganaron las ansias, puede ser, y en el sistema también erró. Arabia Saudita se sentía cómoda sin pelota y Uruguay no sabía qué hacer con la pelota, nada más por posicionamiento y jugadores, porque me vas a decir que 45 minutos no sabía y los otros 45 minutos sí sabía qué hacer. Y el segundo tiempo, Uruguay merecía ganar el partido, pero completamente, más de 20 remates al arco. El arquero rebotero como era, y se atajó todo, terminó siendo una de las figuras, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el partido se analiza y ya se pasa al siguiente. Así que vamos al análisis y después vemos qué pasará con Cabo Verde. Bien, y así arrancó el partido, con esta estructura. Un 4-2-4 podría decirse, con Varela, Cáceres, Olivera, Viña, Ugarte un poco más atrasado, Bentancur intentando ganar la entrelínea, Valverde bien por derecha como un win, Viñas y Núñez por el centro y Araujo por izquierda. Y esta era una de las claves del partido. ¿Dónde se posicionaba Valverde? Esta fue una de las pocas jugadas del primer tiempo que se lo encontró a Valverde en este cuadrado, por dentro. Pero al tenerlo muy afuera, terminaba aislado. Siempre terminaba aislado, marcado, referenciado. Acá es donde se lo aprovechaba. ¿Por qué? Porque así te lo genera. Con una buena recepción y en esta posición, la jugada terminaba del otro lado, terminaba en algo. Esta fue de las pocas chances que tuvo Uruguay en el primer tiempo. Remate de Araujo, jugada que se lo encontró a Valverde por adentro. Bien, y esto era lo que pasaba en la cancha. Valverde quedaba por afuera y este cuadrado amarillo que vemos acá marcado, ¿quién lo terminaba ocupando? Y Viñas o Varela. Cuando en realidad Viñas y Varela eran los que tenían que fijar marca y el que tendría que recibir debería ser Valverde. ¿Qué era lo que pasaba? Y retrocedía otro, quería recibir otro por orden del técnico, por característica del jugador, directamente se clavaba por derecha, le dijeron jugar por derecha y Valverde no salió de ahí, porque miren en esta jugada hasta dónde desciende Viñas,
que ni siquiera se terminan dando, termina lanzando y miren acá lo aislado que queda Valverde, fuera de jugada ya porque ni siquiera para un rebote porque está demasiado abierto. La pelota obviamente que va a caer en uno de Arabia Saudita. Y este era uno de los principales problemas que tuvo Uruguay en el primer tiempo y por eso terminó como terminó. Más allá de cómo defendió la pelota parada, que ahora lo vamos a ver. Acá hay otra jugada similar. Esta vez el pase de Cáceres es muy bueno, pero que lo vamos a comparar con el segundo tiempo. Miremos la posición, la altura que tiene Varela, tuvo en el primer tiempo con la que tuvo en el segundo tiempo, la posición de Valverde. ¿Qué es lo que pasa? Varela no sube porque está Valverde ahí. Y si sube tiene que subir por adentro. Pero ¿qué pasa? Si sube por adentro, le tapaba el espacio a Viñas. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos jugadores que no saben dónde ir. ¿Por qué? Porque hay otro compañero ya en ese lugar. Y esto era lo que le pasaba a Uruguay en todo el primer tiempo. Por eso no podía romper el bloque de Arabia Saudita. Y lo hablamos en el video anterior, que se lo vamos a dejar acá por si lo quieren ver. El partido ya pasó, así que va a quedar como un video viejo, pero está bueno tenerlo en cuenta porque con Cabo Verde probablemente pase algo similar. ¿Cómo Uruguay va a romper ese bloque? A España le costó muchísimo. Entonces, Uruguay tiene que tener más alternativas y no puede hacer esto, no puede repetir lo mismo que repitió en estos primeros 45 minutos contra Arabia Saudita. Y sí, Viñas recibía ahí, pero miremos dónde termina la jugada. Hacia atrás de nuevo, cuando capaz en un control, Valverde ya iba para adelante, 2 contra 1 con Viñas, 3 contra 2 con Darwin. Otra jugada similar. El que ocupa ese cuadrado y ese espacio, y vemos que acá, por ejemplo, Viñas está en la izquierda, pero el que ocupa este espacio es Varela. Creo que Valverde tiene otras características que Varela, y recibiendo ahí entre líneas puede hacer algo distinto a lo que puede hacer el lateral por derecha recibiendo ahí. Y escúchame, si hay algo que tiene que aprender Uruguay, y vos que me estás escuchando ahí, es que el fútbol te avisa. ¿Y por qué digo esto? Porque mirá, 37 minutos, 0-0 el partido, primer córner que tuvo Arabia Saudita. Miren cómo marca Uruguay. Tapadón de Muslera. Tapadón. 2 jugadores contra 2. Pierde de vista la marca. Solo. Controla dentro del área. Es preocupante que pase esto. Segundo córner. 1 minuto después o 2 minutos. No sé si es el córner consecuente de la tajada de Muslera. ¿Por qué Bentancur no mira la pelota? Es preocupante. Preocupante cómo marca la pelota para Uruguay. Si tenemos que buscar debilidades, esta es una de las debilidades de esta selección y se vio clarísimo contra Arabia Saudita. Olvídate que Cabo Verde te va a meter 7-8 jugadores en el área cada córner. Olvídate que España va a hacer lo mismo. Esto es algo que tiene que rever Uruguay. Y sí, ¿cómo no va a terminar en gol? Bien, segundo tiempo, ¿cómo fue la estructura? Primero con los 2 cambios que hubo. Entró Sanabria por Viña, Canovio por Darwin. Quedó Viñas como único delantero y vemos que fue como un 4-3-3 pero mucho más ofensivo. ¿Por qué? Porque Sanabria le dio profundidad al equipo, se paró como win, que es lo que creo que tendría que haber hecho Varela en ese primer tiempo. Valverde jugando por dentro, Canovio fijando al lateral. Veamos lo cerrado que estaba Arabia Saudita y acá una de las claves que hablamos en el video anterior, la circulación rápida. Circular de un lado al otro, Arabia Saudita nunca te va a llegar a marcar. Acá vemos a Canovio fijando, vemos Bentancur iniciando el juego y cómo llega Valverde solo en esa posición que es la natural de él, donde tiene que jugar. Misma jugada un poquito más adelante, la pelota fue para atrás, se circuló, Valverde nuevamente solo en el cuadrado. Bueno, y acá se dio un poco lo que habíamos hablado en el video anterior también. Ugarte iniciando el juego, Bentancur entre líneas, Valverde en ese cuadrado, en esa posición, Canovio solo por este lado, por lo cerrado que está Arabia Saudita. Ya vemos que Sanabria iba tan profundo que se terminaba armando como si fuese una línea de 5. Vemos que en la misma jugada Valverde termina quedando solo y Varela pasando por afuera. Esta jugada es bárbara. Esta jugada es bárbara. Va de un lado, va al otro. Circulación rápida. Arabia yendo cada vez más atrás. Valverde llegando solo, terminando adentro del área. Si Uruguay hacía esto todo el partido, tal dominio, tranquilamente se podría haber visto reflejado en el marcador. Vemos acá dónde estaba parado el bloque de Arabia Saudita. Ese 5-4-1 que terminó siendo por la altura de Sanabria, en cómo con una circulación rápida, esta vez fíjense que lo encuentra a Valverde por afuera. Podría haber sido otro, podría haber sido Canovio, podría haber sido Varela, pero acá lo importante es que en la circulación rápida se abren los espacios, termina centrando solo, el centro es buenísimo, no llega a nadie. Y esta es la jugada del gol. Miremos dónde arranca. Canovio, vemos el bloque ahí marcado, el de Arabia Saudita. ¿Dónde está Sanabria? Que esta vez estaba un poco tirado atrás porque el que quedó bien abierto era Araujo. Circulación, pelota de un lado al otro, Sanabria solo. Y otra de las claves
para poder ganar este partido era cuántos jugadores se metían en el área. En este momento fueron 4. Uruguay necesitaba jugadores que lleguen al área para que terminen gol. Este es Brian Rodríguez, que entró muy bien, Sanabria pasando nuevamente, dándole esa profundidad que necesitaba la selección de Uruguay. Y esta jugada también es clave, De la Cruz rematando adentro del área es clave. Entonces, ¿cuáles fueron las claves para que Uruguay cambie tanto? Primero de todo, el posicionamiento. Segundo, los cambios, obviamente, que vinieron de la mano, ¿sí? Porque el cambio de jugador hizo que los roles, las funciones cambien y también cambien los posicionamientos adentro de la cancha. Después, la profundidad de los laterales, la profundidad de Sanabria y la de Varela fueron distintas a la del primer tiempo, entonces eso hizo que Arabia Saudita tenga que retroceder más. Y la otra clave que fue importantísima fue el gol de Arabia Saudita. Si no había gol, no sé cuánto cambiaba la historia, no sé cuánto cambiaba el planteo uruguayo. Así que bueno, si llegaste hasta acá y te gustó el video, dale like, suscríbete, nos veremos en el siguiente video, que va a ser el análisis de Cabo Verde, y déjame en los comentarios qué te pareció el debut mundialista de Uruguay. Un abrazo.